En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la segunda parte del Evangelio de San Juan. La segunda parte, como sabemos, va del capítulo 13 al capítulo 20. ¿No? Solo que esta parte, estos breves capítulos del 13 al 20, tiene dos partes. Por lo menos podemos dividirlo en dos partes. Una es del 13 al 17, que es la última cena y un encuentro que hace Jesús con sus discípulos, solamente con sus discípulos. Del 13 al 17. En el capítulo 18 comienza el relato de la pasión. La pasión y la muerte de Jesús hasta el capítulo 20. El capítulo 21 es un epílogo. Entonces, fíjense qué notable la diferencia que hay entre este segundo libro y el primero. El primer libro del Evangelio de San Juan, que iba del capítulo 2 al capítulo 12, llamado el libro de los signos. ¿Y quiénes eran los protagonistas allí en estos capítulos del libro de los signos? Era toda gente necesitada, gente enferma, gente que necesitaba algo de Jesús, solo que no era en un contexto agradable de paz. Recording in progress. Sino en un contexto de tensión, porque esos capítulos, el libro de los signos, se desarrolla continuamente en un enfrentamiento con los judíos. Los judíos continuamente, desde el capítulo 3, se dice directamente que buscaban matarlo. De modo que el ambiente que hay es un ambiente de tensión. Jesús, cuando tiene que responder a los judíos, tiene que hablar a veces con dureza. Sin embargo, el otro contexto es el contexto de curación de a los judíos, a los necesitados. Por eso se llama el libro de los signos, donde Jesús se presenta su misión, y los signos no son otra cosa que afirmar esa misión de Jesús. Nos encontramos con algo totalmente distinto a partir en el último libro. A partir del capítulo 13 nos encontramos con algo totalmente distinto. ¿Qué es lo distinto? Que del 13 al 18 no hay otras personas que Jesús y los discípulos. Es como que Jesús acabó la vida pública, Jesús se retira con sus discípulos a solas, en un lugar apartado, a solas, donde los judíos no ingresan. Y por eso que el contexto entonces cambia drásticamente, ¿no es cierto? Cuando Jesús se vuelva a encontrar con los judíos, será el comienzo de la pasión. Comienza a relatar la pasión. Y este segundo libro,
que se llama, los biblistas le ponen distintos nombres, el libro de la gloria, el libro de la hora de Jesús. Acuérdense que Jesús constantemente habla de yo he venido para esta hora, y acá dice, ha llegado la hora, ha llegado la hora. ¿A qué se refiere propiamente? A el designio del Padre, en como que el telón oficial se corre y queda al descubierto que Jesús es el enviado del Padre realmente, y que viene para traer este mensaje de paz, reconciliación, de rescate, de unión. Entonces, este libro, que va del capítulo 13 al capítulo 18, llamado el libro de la hora o el libro de la gloria, donde Jesús, en un contexto de suma intimidad, se manifiesta a los discípulos de una manera nueva. Fíjense que el capítulo 13, todo el capítulo 13, 18, se desarrolla en un contexto de la fiesta de la Pascua. Fíjense, el capítulo 13, el versículo 1 dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, amó hasta el fin. Fíjense, es como un resumen breve, sintético, teológico de el libro que quedó atrás, el libro de los signos, y este libro que se comienza a abrir, que es el libro de la hora o el libro de la gloria. ¿En qué consiste propiamente la importancia de este libro? Jesús ha dicho muchas cosas respecto de su misión, de su identidad, de cuál es su tarea específica en el mundo. No solamente el de curación, sino, bueno, el libro de la gloria trae las frases, esta famosa, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el pan vivo. En este otro libro sigue apareciendo yo soy el buen pastor, pero aquí en este libro de la, perdón, en este libro de la gloria, hay algo nuevo. ¿En qué consiste esto, algo nuevo? En que Jesús ya no habla a todas las personas como hablaba en el libro de los signos, donde estaban presentes los discípulos, pero también estaban presentes todos los judíos, los sacerdotes, los que buscaban matarlo a Jesús. Aquí solamente están los discípulos y Jesús. Por lo tanto, es un contexto de intimidad, de amistad, de armonía, de intimidad. Entonces, es muy importante ese contexto, porque ese contexto le permite a Jesús
hablar y permite decir a los discípulos algo nuevo. Lo nuevo es el sentido profundo que va a tener esta etapa en vista a los capítulos que se vienen, que es directamente la entrega de Jesús. Jesús que después es como si dijera, abre la puerta y se entrega a los judíos. Esta entrega para él personalmente es la voluntad del Padre. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. A pesar de que los judíos dicen, bueno, por fin salimos con la nuestra, podemos atraparlo, para Jesús es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Entonces, es muy importante estos capítulos, porque traen un nuevo signo. Fíjense que en el libro primero aparecían signos, pero era el signo de que Jesús venía a rescatar, venía a sanar, venía a abrir los ojos de los ciegos, venía a traer misericordia, venía a traer el perdón, venía a traer la paz, la vida. Pero acá, en estos capítulos, comienza un portón de intimidad de Jesús y de los designios de Dios. De modo que es algo nuevo. Y fíjense, tan nuevo que el capítulo 13 es el relato de una cena donde diferente de los sinópticos, que en la cena se relata la institución de la Eucaristía. Aquí no se relata la institución de la Eucaristía. Se relata algo que tal vez es el corazón de la Eucaristía. ¿Y en qué consiste esto que se relata que es el corazón de la Eucaristía? El servicio. Leamos un poquito esta parte del capítulo 13, teniendo en cuenta que el contexto, ¿no? Acuérdense que todo el libro del Evangelio de San Juan está constantemente puesto en un contexto de fiesta judía. Aquí es la fiesta más importante, la fiesta de la Pascua. Y entonces, bueno, como lo dice el versículo 13:1, había llegado la hora. La hora, ¿qué hora? La hora de pasar de este mundo al Padre. Pero este pasar de este mundo al Padre va a ser cumpliendo la misión que el Padre le encomendó. ¿Y en qué consiste esa misión? Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo y aquí comienza a mostrar que los ama hasta el fin. En eso consiste la misión. Entonces después se dice en el versículo 2, durante la cena, fíjense que el contexto, por lo tanto, es el contexto eucarístico, ¿no? De una comida pascual. Durante la cena se dice, fíjense, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa. Fíjense que la argumentación que hace el evangelista, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos,
la conciencia de Jesús. Jesús tiene plena conciencia de que ha llegado su hora, que la misión de él está a punto de finalizar, de llegar a su plenitud, y que, su padre había puesto todo en sus manos. Es como que la parte principal de la misión de Jesús llegaba a su fin. Entonces, y que había llegado la hora de volver al Padre. Y por eso se dice en ese contexto de la cena, se levantó de la mesa. Y ahí entonces viene el relato de un gesto inaudito, un gesto que incluso rompe el esquema del rito pascual de los judíos. En una cena judía siempre había uno que presidía la cena, el dueño de casa. El dueño de casa era el que presidía la cena, el que hacía las bendiciones, el que partía el pan y la compartía con sus comensales, el que hacía una bendición en la copa y entregaba a los comensales. Y Jesús hace un gesto que tal vez deja apabullado a la gente, porque dice, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se le ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Qué gesto es este? Este gesto es propio de los esclavos, de los sirvientes. Nunca en el rito de la cena pascual, nunca el jefe de la casa hace este gesto. Este gesto corresponde a los sirvientes. De modo que debería ser un gesto que para nosotros significara una verdadera enseñanza, una marca de la vida cristiana. Una marca del seguimiento de Jesús es este gesto. Ponerse un delantal y comenzar a lavarle los pies a los discípulos que estaban allí. En el versículo 6 se dice, cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? No le dice ni maestro ni Jesús, sino le dice Señor, tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Si pueden, busquen unos comentarios de San Agustín sobre este texto, que es bellísimo, ¿no? Y Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Este gesto que aparentemente es un gesto de humillación, de suma humildad, Pedro no lo puede entender aquí. Lo entenderá después. Fíjese, esto es muy importante porque nosotros también, a veces, cuando participamos de la misa, no siempre entendemos el gesto, el sacramento que es portador de la vida de Jesús.
porque también allí en la misa, en el sacramento, en el participar de la Eucaristía, es participar del mismo pan de Jesús. Y ahí en la misa Aprieto todo Jesús lo que vos me enviaste, pero no, no, no nos lava o los sea, me sale pies, un número de hace teléfono, o otra sea, no, cosa no sé también cómo se hace. inaudita. Nunca hice Nos esto. dice, No estoy si me en comen, computadora, estoy en el si teléfono. me comen, La computadora yo no puedo se hacer descompuso hace como maravillas en 3, la vida 4 de años y no ustedes. anda. El que me come tendrá vida eterna. Por lo tanto, nosotros, tal vez después de mucho tiempo o a veces en la Eucaristía, entendemos esto. Aquí Jesús le dice a Pedro, ahora no lo puedes comprender, no puedes leer y entender la verdad de este gesto que estoy haciendo. Lo vas a entender después. Y Pedro lo va a entender después cuando le toque a él servir a los que creen en Jesús. Y entonces Pedro le dice, no, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús está frente a Jesús con la conciencia clara de quién es Jesús. El Maestro, el Mesías, el que va a instaurar una nueva ley en Israel. Él no me va a hacer a mí el gesto de esclavo. Y por eso se opone Pedro. Y Jesús le responde, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Es como si nos dijera a nosotros, si no me comes, no tienes parte conmigo. Fíjense que nosotros que tenemos una mentalidad que está basada por ahí en mucha apariencia, en los grandes gestos, aquí el gesto es totalmente al revés. Y por eso que así este gesto de Jesús implica una profunda renuncia de lo que sabemos, de las ideas que tenemos sobre un montón de cosas de la vida cristiana. Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Para compartir mi suerte tenés que permitir que yo esté inclinado ante tus pies, que yo te sirva, que yo sea tu esclavo. Y entonces Pedro dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, después ahí Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse los pies porque está limpio. Ustedes están limpios, le dice Jesús a los discípulos que están allí. Pero da este detalle, aunque no todos, porque allí también estaba Judas. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Entonces, si Jesús dice aquí, ustedes están limpios, quiere decir que el gesto no viene solamente porque Jesús quiere lavarle los pies a ellos, sino que lavar los pies es un signo sacramental, un signo que está trayendo otra significación. Y este signo de lavar los pies
en realidad está dando una nota, por eso que el signo en realidad es una pedagogía de la revelación de Jesús. Deja al descubierto algo de la misión y de la persona de Jesús esencial, que es esto de servir al otro. Tener fe en Jesús quiere decir estar dispuesto a servir al otro. El otro como que tiene derecho a mi servicio, a que yo me ponga a su disposición, que yo me convierta en sirviente de él. Fíjense que esto está hablando de Jesús, de su misión, de la voluntad del Padre en la misión que tiene Jesús. Pero también está hablando, también es un valor ético de la moral cristiana. Ningún cristiano puede ser verdaderamente seguidor de Jesús si dice, a mí no me importan los otros. Yo puedo ser cristiano si los otros forman parte de mi vida. Yo no llego a ser cristiano solo. Yo no tengo capacidad para darme a mí mismo la salvación cristiana, solamente siguiendo los gestos de Jesús. Por eso que este gesto de Jesús es una verdadera pedagogía del misterio de Dios, del misterio de Jesús, el misterio de su amor. Es un gesto muy lindo que, bueno, hace 2 años que no lo hacemos en la fiesta de Pascua, ¿no es cierto? Por el tema de la pandemia. Pero por lo menos acá en el monasterio siempre se hacía en la celebración del Jueves Santo. Esperemos que este año, para la próxima Pascua, lo podremos hacer. Entonces después dice, después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el señor y el maestro, les he lavado los pies unos a otros, a ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Más clarito hay que echarle agua, ¿no es cierto? De modo que este gesto que hace Jesús, que el gesto de servicio, de disponibilidad, de agacharse, de arrodillarse ante cada persona para lavarle los pies. Uno puede decir, qué humildad que tenía Jesús. Y esa humildad no es la humildad de un pobre, es la humildad del amor. El amor, el verdadero amor, el amor verdadero es humilde. El amor verdadero no se impone con grandes gestos. El amor verdadero se impone con estos gestos inauditos que a la otra persona lo desarman. Pedro dice, no, jamás me vas a lavar a mí, Señor. Tú que eres mi Señor, mi Maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies? Siempre, para toda la iglesia, para toda la vida cristiana, especialmente para nosotros en este tiempo de sínodo, el gesto del lavado de los pies se debe convertir en una verdadera
una verdadera meta pedagógica. Mi actuar con los otros debe ser esto. Y cuando a mí me falte esta valentía para tener estos gestos, volvamos al texto y pidámosle a Jesús que nos enseñe qué gesto debemos tener con los hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está demasiado llena de arrogancia, de creernos que somos algo, de arrogancia, de orgullo. Nosotros con gestos, tal vez no con palabras, con gestos decimos yo no soy como aquel. No permita, yo no soy como aquel. Y Jesús nos da este ejemplo y nos dice, olvídense de esos orgullos que no llevan a nada, orgullos inútiles, que no generan ningún bien. Anímense a tener gestos que generen bien, que gestos que traduzcan en amor verdadero, en amor humilde, en amor humilde, como Dios nos da a través de Jesús. Nosotros queremos una nueva iglesia, una verdadera iglesia. Pongamos ese granito de arena nosotros primero. No pidamos que el obispo lo ponga primero, que los curas los pongan primero, que los monjes lo pongan primero. No. Animémonos a poner nosotros primero. Y para eso no necesitamos estar en público. No necesitamos gente que aplauda. No. Aquí Pedro se tiene que tragar su orgullo y permitir que Jesús le lave los pies. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús nos puede decir ahora a nosotros, en esta etapa de sínodo, si ustedes no tienen gesto de verdadera humildad, no, el sínodo no va a servir para mucho. Ahora tienen una oportunidad de instaurar en la vida cotidiana, en la relación con los otros hermanos cristianos, los gestos de Jesús, la claridad del gesto de Jesús. Fíjense, el Evangelio de hoy, que habla de el que construye su casa sobre roca y el que construye sobre arena. Porque Jesús dice, si escuchan mis palabras, pero no las llevan a la práctica, no sirve de nada. Escuchen mi palabra, comprendan mi palabra y pónganlo por obra. Obrar. Ustedes pueden decir allí, y el hermano Luis, ¿por qué no lo hace? Y entonces podemos decir, para poner por obra la vida de Jesús, no necesitamos tener un título, no necesitamos tener tal o cual posición. Todos podemos intentarlo, poner por obra la palabra de Jesús, aunque cada vez en nuestro acto de intentar poner por obra quede al descubierto también mi miseria, mi pobreza, mi limitación. Pero Jesús justamente, comprendiendo mi limitación, comprendiendo mi miseria, no deja de insistir y de venir a mi encuentro, de buscarme. Entonces, este texto, este gesto de Jesús en la fiesta de Pascua, por lo tanto,
en el corazón de la fe judía. Este gesto nos habla de la humildad del amor, de la valentía de amar con humildad. Porque amar con televisión, con todos los aparatos y con todos los aplausos del mundo, eso lo hacen todo, desde los políticos para abajo. Pero el amor cristiano no es ese. El amor cristiano es humilde. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Más claro, echarle agua. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene la vida que yo doy. Entonces, cuando querramos comprender el sentido de la humildad, del amor de Dios, volvamos a este texto. Bien, cada vez que nosotros volvamos a este texto, debemos escuchar esto que dice Jesús. Ustedes me llaman Señor y Maestro y tienen razón porque lo soy. Si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ustedes deben darse el gesto humilde del amor de Dios, con gestos humildes. Debemos ponernos en la cabeza que tenemos que volver a la escuela de la humildad de Dios. Les he dado este ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Aquí casi que podríamos agregar esto que dice los evangelios sinópticos de la última cena. Cada vez que cuando hagan esto, yo estaré en medio de ustedes. Por eso que el versículo 16, fíjense que dice, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Argumentos de la humildad del amor de Dios. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas la practican. La vida de Dios no es pensar grandes cosas, es practicarla. Sabiendo estas cosas, la practican. Así serán felices. ¿Y por qué seremos felices? Por el amor de Dios. Llevar a la obra, obrar, poner nuestra vida de relación con Dios, ponerlo en una roca firme, nos da la experiencia de la felicidad de Dios. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas la practican. Y podríamos decir, leerla al revés esta frase. Serán infelices si sabiendo estas cosas no la practican. Se conforman solamente en saber. Porque la salvación no está en la cabeza, sino en la obra. Después, en este relato del capítulo 13,
está este momento, podríamos decir, un poco incómodo para Jesús, que es la presencia eh, de, de Judas, ¿no es cierto? Después dice, no lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta síntesis de la vida de Jesús está diciendo, yo nunca hago nada por mí mismo. No es un invento mío, no es un gusto mío, es una indicación, un valor, un compartir lo que el Padre me ha dado. Y el que me recibe verdaderamente entenderá, experimentará que yo y el Padre somos uno, que estamos allí en la vida de la persona que cree. Esto es muy importante porque esto luego, a partir del capítulo 14 y en el capítulo 16, cuando comience a hablar del Espíritu Santo, el papel central del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a descubrir esto, va a poner en el centro de la persona que cree esto. El que me recibe, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de esto, fíjese, bueno, este capítulo, estos versículos del capítulo 13, aquí tiene un punto de inflexión, como una bisagra, porque el versículo siguiente aparecerá en escena esta presencia de Judas. Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Decir esto, que esto le venga a la conciencia de Jesús, le produce un estremecimiento, un profundo estremecimiento interior a Jesús. Después de decir esto, Jesús se estremeció. Fíjense que se puede decir que uno puede decir que esas palabras se puede traducir también, se estremeció, se conmovió. Llevarlo a la mente este hecho de que uno de los elegidos me va a traicionar. Le corrió un frío por el corazón, se estremeció. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Y ahí fíjense cómo esta revelación de Jesús pone en una situación de incomodidad a todo el grupo, a toda esta pequeña comunidad aquí que va a ser el fundamento de la iglesia de San Juan. Los discípulos se miraron unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Podríamos decir, se preguntaban, ¿y qué está diciendo este? Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo,
pregúntale a quién se refiere. Él, el discípulo amado, se inclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Fíjense que está hablando de que se inclinó, se recostó sobre Jesús. Entonces está hablando en un contexto de que la cena se hacía sentado en el suelo. En el medio estaban las comidas, los panes, copas, estaban en el suelo o recostado. Y entonces el discípulo amado justo daba su cabeza sobre Jesús. Por eso que Pedro le hace una seña de otro lado y le dice: pregúntale qué quiere decir, quién es. Y entonces Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Aquí, este texto, con la terminología y la simbología del evangelista Juan, tiene varios rasgos que uno puede indagar. Por un lado, está diciendo, le dice a Judas, realiza lo que ya tienes en la cabeza, lo que tienes en tu conciencia, en tu decisión, pues ya has tomado una decisión, realízalo. ¿Por qué le dice? Realiza pronto lo que tienes que hacer. Como si dijéramos: ya decidiste algo, realízalo. Los discípulos no sabían, por lo tanto, es como que está diciendo: los discípulos ignoraban estas cosas que estaba tramando el evangelista, el Judas, ¿no es cierto? No sabía, ignoraban a qué se refería. Y entonces Jesús hace el gesto, y ¿quién entiende el gesto? El gesto lo entiende el discípulo amado, porque Jesús primero dice, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús. Y nadie se entran a mirar. Fíjense qué incomodidad para todos, ¿no? Después del gesto que tiene Jesús, de lavarle los pies, esta otra intervención de Jesús que deja tan incómodo, que pone en evidencia de que hay una traición en camino, que hay un corazón que le vendió al maestro. Y todos se miraban, ¿qué? Entonces, el único que le preguntó es el discípulo amado: ¿quién es? Y Jesús les responde a que va a hacer un gesto y señalando al que es.
Por eso de que Jesús dice, es aquel a quien voy a, mojando el bocado, le dio a Judas. Y entonces solamente el discípulo amado va a entender que es Judas el traidor. Los otros, cuando Judas se va, los otros pensaban, bueno, tal vez va a comprar algo para la fiesta, o tal vez va a dar, Jesús le dijo que vaya a dar algo a los pobres, no sé, como estaba encargada, tenía la llave de la caja, y enseguida Judas sale entonces. Enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Judas entendió el signo, ¿no es cierto? Jesús le está diciendo, lo que has decidido, lo que ya has decidido en tu corazón, realízalo. Eso que Judas había ya decidido, lo sabía Jesús y lo sabía Judas. Lo sabía Judas y lo sabía Jesús. Le dice Jesús, mano a la obra, ya lo que ya has decidido, llévalo adelante. Por eso de que al recibir el bocado, Judas sale. Y San Juan, con sus palabras simbólicas, termina diciendo, Judas salió, ya era de noche. ¿A qué se refiere? Ya era de noche, no se refiere a que justo llegó la hora que el sol entró y se oscureció, sino como diciendo, se pone en movimiento el momento más duro de la misión que el Padre me ha encomendado. Llega la oscuridad del mal, porque Judas sale hacia la oscuridad del mal. Judas sale a realizar la oscuridad del mal. Fíjense, siempre que nosotros no estamos en Dios, estamos en la oscuridad. Cuando no estamos en Dios, cuando no estamos en la luz de Dios, y por lo tanto, cuando no estamos en la luz del bien, en la luz del servicio, en la luz del amor, estamos en la oscuridad. Judas sale y ingresa en la oscuridad del mal, en el dominio absoluto del demonio. Y solamente allí, cuando que había decidido el mal, la entrega, la traición, cuando Judas sale de la sala donde están los discípulos, solamente allí Jesús comienza a hablar en otro tono. Hay un nuevo discurso aquí. Después que Judas salió, el versículo 31, dice Jesús, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos,
en el amor que se tengan los unos a los otros. Esto Jesús no podía decirlo en presencia de el que había decidido la traición, en presencia de Judas. Solamente cuando quedan los que han hecho una opción verdadera por él, él puede decir esto. El mandamiento nuevo no es nuevo, ¿no?, por algo externo, sino por una razón interior. ¿Y cuál es esa razón interior? La humildad del amor de Jesús, la humildad del misterio del amor de Dios, que se atreve a convertirse en sirviente mío, que se anima cuando yo estoy perdido en los callejones de la vida a salir a buscarme. Y cuando me encuentra, no me reprocha nada. No me pregunta, ¿por qué me hiciste esto? Me toma en su brazo y me lleva otra vez a su casa, a su casa de luz, de gracia, de amor, de perdón, de misericordia. Esta pedagogía de Dios que nosotros nunca terminamos de comprender. Y a veces nuestras acciones cotidianas, pequeños gestos, pequeñísimos gestos, están diciendo que todavía no entendimos el misterio de Dios, el misterio de la humildad de Dios. Fíjense, y con esto voy a ir cerrando, nos estamos preparando la primera semana de Adviento. ¿Para celebrar qué cosa? Bueno, todos sabemos de que celebramos la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios en nuestra humanidad, como uno de nosotros. Pero ese es el misterio que rompe todo lo que sabemos de Dios y todo lo que sabemos de nosotros mismos. Lo rompe. No es suficiente entender la doctrina cristiana para convertirse en cristiano. La única cosa que me convierte en cristiano es comprender el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Dios soberano de todo, Dios creador de todo, tiene un gesto de humildad, de verdadera humillación, y dice: a mi único hijo, al amor de mi vida, lo mando en la historia de aquellas personas, para que se haga uno exactamente como ellos, para que experimente en su propio corazón el dolor, la herida de la miseria de esta gente. Porque Jesús como persona comprendió nuestra miseria, el secreto profundo de nuestra miseria. Entendió el dolor profundo de nuestra miseria. Y por eso se animó a darnos estos ejemplos que terminan desarmando la arquitectura de la miseria humana. Esta soberbia inaudita del pecado original, de
tener la amistad profunda con Dios que venía cada tarde, ¿eh?, en el paraíso a compartir con Adán y Eva. Y sin embargo, fíjese, una pequeña concupiscencia, ¿no?, el gusto de algo que estaba prohibido, ¿no? Coman de todos los árboles que hay aquí, menos de aquel. De eso no lo toquen. Y sin embargo, son seducidos por la serpiente cuando le dice, no, aquel es riquísimo, es una exquisitez, pruébenlo. Y el secreto de la libertad está allí, en esto que a veces nosotros decimos, voy a probar, no pasa nada. No. Todos los actos humanos tienen consecuencias, todos. Un pequeño gesto, un pequeño saludo, o hasta los grandes gestos. Todos tienen consecuencia. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo quién soy yo en cada gesto. Fíjense, ¿eh?, el gesto de Adán y Eva marca definitivamente la historia del mundo, ¿no es cierto? Dios creó al hombre para que disfrute del mundo, para que lo maneje, ¿eh? Todo lo puso a los pies de los hombres, ¿eh? Todo lo creó para ellos. Disfruten, acá tienen todo, no le falta nada. Y los hombres rompieron el contrato ese, ¿eh? Y por eso allí es donde queda expresado la grandeza del misterio del amor de Dios, la grandeza de la humildad de Dios que dice, manda a su Hijo, anda y compartir la vida de aquellos miserables, miserables pecadores. Y por eso Jesús, encarnándose, ¿eh?, es como si dijera, Dios no le quedó otra alternativa de que hacerse uno de nosotros para terminar de quebrar, ¿eh?, esa historia de pecado, de miseria nuestra. Por eso, ¿eh?, la grandeza de la vida humana no está en grandes cosas. La grandeza de la vida humana está en la humildad de la muestra que Dios da en la encarnación de su Hijo. Por eso que el lavatorio de los pies, aquí en el Evangelio de San Juan, es un discurso, ¿eh?, pedagógico sobre la humildad del amor de Dios. Esto debemos comprenderlo, pero no solamente para hacer afuera, para generar nuestros gestos. Ojalá que todos nuestros gestos estén calcados de este gesto de Jesús. Pero también debemos mirar este gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos, de ser sus servidores, de ser su esclavo. Debemos tomar este gesto para leer nuestro propio corazón, el fondo de mi corazón, para mirar el fondo de mi corazón hasta que yo comprenda que Jesús cada día viene a lavarme los pies. Le dijo a Pedro, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo.
O como dicen los sinópticos, el que coma de este pan vivirá eternamente. El que me coma a mí, el que me reciba en su persona, ¿eh? Tendrá la vida eterna. Entonces, nosotros en Adviento estamos introduciéndonos lentamente en este misterio de la humanidad de Jesús, que es misterio de humildad. Y es misterio para mostrarnos una nueva dimensión del amor, una dimensión de amor que el hombre no sabe, porque uno de los rasgos de nuestro pecado es que nosotros creemos que todo lo sabemos, pero nuestras obras continuamente están diciendo la cualidad de mi ignorancia. No está diciendo lo que yo sé de Jesús, está diciendo lo que yo ignoro de su humildad, de su amor. Entonces, en Navidad, en este Adviento que termina en la fiesta de la Navidad, nosotros nos preparamos para recibir a este Hijo de Dios, que es el verdadero maestro de la humildad y del amor. Lo único que deberíamos desear es esta humildad y este amor de Jesús. Bien. Si quieren hacer alguna otra pregunta, alguna incógnita, alguna protesta, como decía el padre. Sí. Tenés que pensar cómo se realiza, cómo se llega, se obra, cómo se obra un pecado verdaderamente. El pecado, ¿cuándo es pecado? ¿En qué momento pasa a ser de potencial a realidad? Respondo con una pregunta, Raúl. Parece que no escucha. Ah, bueno. Entonces, la respuesta es con una pregunta. Si uno puede identificar, bueno, cuándo un obrar mío se convierte en pecado y cuándo está solamente en mi cabeza, pero todavía no lo llevé a la obra. Entonces, una cosa es pensar mal y otra cosa es hacer el mal. ¿Se entiende? Bueno, sí. Dos cosas distintas, decía hermano Luis. Sí. Totalmente. Sí. El pecado no es una opinión, no es un pensamiento. El pecado es una obra concreta. Allí donde yo tenía que poner un gesto de bien, puse un mal gesto. Eso es un pecado. Pero no que yo me ponga a pensar no, eso es un problema cítrico, digamos, de la cabeza, pero todavía no es obra. El pecado real es una obra que está delante de otro, que lo hace dirige. ¿Cómo? Que se lo hace sabiendo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si los otros quieren hacer alguna pregunta.
Y podría ser el 16 como para finalizar el año. El jueves 16. Bueno, sería el jueves 16 entonces. Y ahí terminamos y veremos qué dice Dios el año que viene. Bueno, nos encontramos entonces el jueves 16. Bien, Por este muchas mismo gracias. canal. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias, Bueno, hermano gracias Luis. a ustedes. Gracias a ustedes. Y Muchas que tengan bendiciones. una buena semana y una buena preparación de Adviento para Navidad. Bueno, muchas